Gracias, presidente. Quiero manifestar el completo apoyo que entregamos muchos de nosotros a este proyecto por la importancia que tiene para el país. Basta escuchar lo que acaba de señalar el ministro de Energía para darnos cuenta que este es un proyecto que va a beneficiar a 2,7 millones de personas, de clientes, y que las cuentas promedio van a tener una reducción aproximadamente de se verán disminuidas en algunos casos a cerca del 14%. Quiero especialmente, sobre todo, recalcar lo que aquí se ha expresado. Tenemos muchas comunas en nuestro país que son generadoras, y esas comunas no solo son generadoras, sino que tienen las cuentas de luz incluso más caras que otras comunas que no tienen precisamente esa intensidad como generadoras. Y es extremadamente injusto. Por eso se llama de equidad tarifaria, porque aquí el sentido que tiene es decir, aquellas comunas que realmente son generadoras debieran tener un grado de compensación. Y yo creo que esto es tremendamente importante porque además tiene un segundo componente. En nuestro país las diferencias tarifarias de las cuentas de la luz en algunos casos pueden llegar a más del 50%. Y yo creo que justamente eso lo único que hace es reforzar, como aquí ha señalado el ministro Pacheco, las desigualdades. Y por lo tanto, este proyecto marcha en esa línea en la doble condición. Todos sabemos los elementos que determinan la tarifa eléctrica, la generación, transmisión, distribución y el IVA. Y aquí la principal diferencia proviene precisamente de la distribución, porque no está ni en la generación ni en la transmisión, sino en la distribución, y que el valor de esa tarifa varía en función de la densidad poblacional de cada zona. Y eso es tremendamente injusto, porque hay zonas pequeñas, comunas más pequeñas en densidad poblacional, y no tienen por qué tener una tarifa que puede llegar a ser casi 40% más cara que lo que puede ser una tarifa de la región metropolitana, donde está la mayor concentración de densidad poblacional. Entonces, por eso decíamos, este proyecto tiene dos objetivos. Uno, que busca disminuir las tarifas de los clientes regulados en estas comunas que tienen centrales de generadoras y, por otro lado, acotar estas diferencias en las tarifas eléctricas residenciales, y por eso que es muy importante y tiene este sentido de trato equitativo, y por eso le llamamos con un componente equidad territorial o equidad tarifaria. Ahora, como ya se dijo, este es un impacto para aproximadamente 2.700.000 personas a nivel nacional. En el caso de Atacama específicamente hay 55.000 clientes. El promedio de baja de la tarifa, no puedo dejar de mencionarlo ya que represento la región de Atacama, va a ser de un 7%. Y una comuna intensiva en generación, por ejemplo, como es la comuna de Huasco, donde además está declarada con zona de latencia por las externalidades negativas que ha recibido de producción con Petco, va a tener alrededor de un 17% reducción de sus tarifas y un cierto plus adicional justamente por el costo que ya ha significado. Entonces, se logra este objetivo reconociendo entonces el descuento que se va a hacer en aquellas comunas que sí son intensivas versus aquellas que no son intensivas en la generación. Lo importante además que ninguna también del alza puede ser mayor a la diferencia que existe en la cuenta más alta, no puede ser nunca superior en un 10% a lo que es la tarifa nacional, o sea, el promedio de las cuentas al nivel nacional. Nosotros creemos que además en este segundo caso es lo que decíamos, una cierta regulación, una cierta forma de evitar esas profundas desigualdades, pero también tiene otro componente. Es decir, estamos hablando que solo va a afectar en el consumo promedio mensual de un año calendario que sea superior a los 200 kilovatios. Por lo tanto, en ningún caso este ajuste va a afectar a aquellos clientes regulados, a aquellos clientes en sus casas que tengan un consumo inferior a los 200 kilovatios por año, y además de eso gradualmente se subió en la Cámara hasta 240, no de una vez, sino que gradualmente hasta 240. Pero ¿qué cambios tuvo la Cámara de Diputados? Que yo sugiero, presidente, que ojalá hacemos una sola votación porque todas estas modificaciones han sido positivas. En primer lugar, se abrió a las energías renovables no convencionales que no estaban consideradas. Y esto es importante porque antes solo se había pensado en los pequeños proyectos hidroeléctricos. Y aquí hay varias comunas, y para qué decir en la región de Atacama, donde evidentemente tenemos un potencial enorme de energías renovables a través de la energía fotovoltaica,
y ojalá a futuro cada vez más con energía solar concentrada, que permite además una mantención del calor un tiempo muchísimo mayor. Y por lo tanto es muy importante que también se haya considerado entonces las energías renovables no convencionales, como puede ser la fotovoltaica o las eólicas. Por lo tanto, podemos considerar a muchas comunas que se van a volver generadoras a través de esta incorporación de energías renovables y por lo tanto van a ver reducidas sus cuentas tarifarias con este sentido de equidad. Y esto es muy importante y por eso le señalaba, presidente, que hay que destacarlo. Finalmente hay un cierto plus que se decía para aquellas comunas con mayor energía eléctrica generable, o sea, donde se produce mayor, que sea mayor al 5% de toda la energía que se produce en el país. Ese, como les señalaba, por ejemplo, es el caso Huasco, la región de Atacama, y por esa misma condición no solo ha recibido externalidades negativas que la llevan a la zona de latencia, sino que va a tener una reducción de aproximadamente un 17% de las tarifas. Hoy día, presidente, y con esto voy a terminar, en el caso de Atacama, ya lo señalé, a lo que va a beneficiar, pero quiero sobre todo decir lo siguiente. Hoy día tenemos un enorme potencial en esta región y si hay algo que yo quiero destacar del Ministerio de Energía, que ha sido esta capacidad de diversificar nuestra matriz, esta capacidad de convocar a más generadores, esta capacidad que en las licitaciones se están presentando cada vez más actores, esta capacidad que también vamos a tener una vez que tengamos un sistema de transmisión más robusto, que sea poder incorporar estas energías renovables no convencionales y que por lo tanto logremos que efectivamente ellas se incorporen a nuestro sistema fuera de los otros temas que ya también han sido vistos como la interconexión del sistema SIN y SIC. Todo esto redunda en este país que no tiene autonomía, que no tiene una gran diversificación. Por primera vez estamos teniendo una agenda con una perspectiva del 2050, por primera vez estamos diversificando nuestra matriz, por primera vez queremos ser realmente llegar al 2000. Presidente, al 2025 nosotros vamos a probablemente llegar a un 30% con energías renovables no convencionales. Esto es algo tremendamente exitoso como país. Inicialmente nosotros habíamos dicho 20-20, es decir, al año 20%. Pues bien, al año 25 es probable que lleguemos con el 30% y creemos que es posible llegar al año 50 con un 70% a través de energías limpias. Qué bien le hace a este país que tengamos menos huellas de carbono, qué bien le va a hacer a este país que no seamos evaluados por los gases invernaderos y el efecto que tiene el cambio climático. Qué importante entonces como país es que hagamos una contribución concreta y por eso, presidente, este proyecto específico tiene este componente de equidad, este proyecto específico nos ayuda a las profundas desigualdades que se dan en las tarifas eléctricas y naturalmente la tienen que asumir aquellas comunas que no son intensivas en generación, porque ese es el sentido que tiene, pero también en condiciones bastante razonables. Es decir, nadie piensa que va a ser una suma altísima. Por todas esas razones, presidente, yo creo que es muy importante que no solo aprobemos este proyecto, sino que sugiero al final que hagamos una sola votación donde podamos en una sola votación las indicaciones que tuvo de la Cámara de Diputados. He dicho, presidente.